A ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos conocer. Por eso creamos esta comunidad, para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samantha. Yo soy Fer Altuzar. Y yo, Daniela Uribe. Bienvenidos a Posferos. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy duro, muy fuerte, experiencias personales, pero todo gira alrededor de las adicciones y qué son y qué provocan. Y bueno, existen adicciones a sustancias y adicciones de comportamiento. Todas comparten el mismo proceso de evolución y sus síntomas son muy parecidos. Las adicciones más comunes entre nuestra generación son relacionadas con el abuso de drogas, pero las consecuencias pueden tener un impacto similar a cuando se abusa de comportamientos como el uso de internet, el sexo, la comida, el ejercicio físico, el juego, las compras o cualquier otra conducta compulsiva que se convierta en obsesión y descontrole la vida del afectado. La realidad es que no existen distintos tipos de adicción, sino distintas maneras de manifestarse. Mientras que una persona puede ser adicta al alcohol, otra puede ser adicta al juego. La dinámica es siempre la misma, una relación de consumo o de comportamiento que altera el estado de ánimo e impide el desarrollo normal de la vida. Hoy tenemos a una invitada muy especial con una historia extraordinaria. Y digo extraordinaria porque muy pocas personas podrían sacar lo mejor de una experiencia como esta. Ella es autora del libro Luchando por la Vida y dedica su tiempo a crear conciencia sobre las adicciones. Bienvenida, Clarita Sierra. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio. Estoy también muy emocionada, igual que ustedes, de ser parte hoy de su programa. Me encanta tu nombre. Bueno, Clarita, quisiéramos comenzar esta conversación platicando un poco de tu libro. Cuéntanos cómo surgió que decidiste publicarlo, toda la historia, que nosotros ya no la sabemos, pero obviamente hay muchas personas que la quieren saber y la quieren conocer. Es por eso que necesitamos conocer desde ahí tu historia y empezar con eso. Ok, yo soy terapeuta médico familiar. Durante muchísimos años trabajé con pacientes con cáncer en un hospital, trabajando las emociones de la familia y de los pacientes que padecían cáncer. En el 2014, mi vida dio un giro de 180 grados. Uno de mis hijos, Alex, falleció por una adicción a la cocaína o piedra o crack, como le quieran llamar, ¿no? Y después de que él falleció, encontré en su computadora un escrito muy importante en donde él narraba cómo poco a poco se fue introduciendo en el mundo de las drogas y cómo muchas veces quiso salir de pero ya no pudo. Entonces, bueno, pues como familia lo platicamos mucho, sí hacíamos de este escrito un libro para poder ayudar a otras familias, a otros jóvenes, a que no vivieran lo que nosotros vivimos durante 8 años, que fue lo que duró el proceso adictivo de Alejandro. Y bueno, decidimos que sí, y así surge Luchando por la Vida. Es un libro que lo empezamos a escribir como en varias voces. La voz de Alejandro, obviamente, cómo él lo había vivido y cómo cada uno de los miembros de la familia o los que estuvimos cerca de él, vivimos todo este proceso, cómo él fue introduciéndose en este mundo y cómo nosotros fuimos viviendo con él toda esta pesadilla. Entonces me dedico durante un año a escribir este libro y para el 2016 sale el libro y para finales de 2016 es uno de los más vendidos de Amazon México. Y esto me lleva a empezar a dar pláticas de prevención e información de lo que es una adicción. Y desde ahí he recorrido un camino yendo a escuelas, a conferencias con padres de familia, con jóvenes, con adolescentes, para pues informar y prevenir sobre esta condición, ¿no? Llamada adicción. Como bien ustedes dijeron, hay muchos tipos de adicciones, hay adicciones a sustancias y adicciones a conductas, pero todos estos comportamientos van cambiando la química de nuestro cerebro y van afectando este circuito donde percibimos el placer. Y poco a poco cambian los comportamientos de la persona
y la sustancia se convierte en algo necesario para la supervivencia de la persona. Ya no es nada más esta parte recreativa, sino ya hay una necesidad física para seguir consumiendo, para sentirse bien. Y pues básicamente así es como nace este libro. Primero quiero resaltar el gran labor que estás haciendo. Creo que muchas personas no hubieran podido afrontar este proceso y compartirlo de esta manera, y aparte estar enseñando y previniendo que otras familias sufran lo mismo, y eso se me hace de admirar muchísimo. Y te pregunto directamente, ¿qué crees que fue lo más importante que les enseñó Alejandro a su familia? Bueno, pues nos enseñó muchas cosas. Yo siempre digo que fue mi gran maestro, ¿no? Alejandro era un ser humano maravilloso, con muchísimas cualidades, muchas fortalezas, pero pues una horrible adicción, ¿no? Y consumió una sustancia que es el crack o la piedra, que es muy adictiva, porque cuando hablamos de adicción, pues adicción es lo mismo, como ustedes dijeron al principio, va al mismo circuito, afecta el mismo lugar en el núcleo accumbens, en la amígdala, donde percibimos el placer, en donde se le llama sistema límbico o sistema reptiliano, que es nuestro cerebro donde se dan las conductas más básicas como comer, dormir, tomar agua, tener relaciones sexuales, las conductas para nuestra supervivencia. Entonces, obviamente, Alex pues se ve afectado en esta parte de su cerebro y aún siendo pues una gran persona, padece esta horrible conducta o compulsión, porque hoy en día ya no se le llama enfermedad, hoy se le llama una conducta, un hábito a hacer conductas compulsivas que te llevan a situaciones de riesgo. Entonces, pues, ¿qué nos deja? Nos deja pues una gran enseñanza de lo que es la tolerancia, de lo que es la paciencia, de lo que es el amor incondicional, de lo que es pues vivir la vida, porque nadie tiene la vida segura, cualquier persona puede irse de un momento a otro, y entonces él nos deja estas grandes enseñanzas de disfrutar todo. Él cuando estaba bien disfrutaba todo, con mucha pasión, con mucho amor a la vida. Entonces pues nos deja eso, ¿no? La tolerancia, la paciencia, la compasión, la ternura, la humildad, el amor incondicional, el poder entender que estas personas necesitan nuestro amor, nuestra ayuda y no nuestro juicio. Claro, y qué hermoso te refieres, pues claro, es tu hijo, pero de verdad que se me llena el corazón así como de amor, de muchísima admiración hacia ti, Clarita. Muchas gracias por compartir esta experiencia de vida con nosotros y con el mundo sobre todo. Ay, mi Dani ya está llorando, chicos, ustedes que no la pueden ver, pero yo me estoy aguantando muchísimo también las lágrimas y tengo muchísimas ganas de llorar. Y wow, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor, Dani. Cómo, Clarita, tienes una misión en el mundo y también platicar esta historia tantas veces, o sea, se necesita de muchísima fuerza, ¿no? Yo creo que lo que hacemos más bien es cerrarnos y ya, pero creo que tú tomaste todo lo que pasó para pues dejar un legado y ayudar a muchísimas personas. Yo creo que hay historias que ni siquiera conoces que... Mira, lo acaban de decir ustedes, el repetir y repetir la historia, pues sí ha sido una catarsis, ha sido un proceso de sanación y si alguien me preguntara qué le podrías aconsejar a alguien que está viviendo una cosa así, es no guardarla, no quedársela como un secreto, porque los secretos nos enferman, sino por el contrario, hablarlo, compartirlo, usar tu experiencia para poder ayudar a otros. Y créeme que eso ha sido muy sanador, tanto para mi familia como para mí, ¿no? El poder ayudar a otras personas. Pues al final del día dice uno, pues la vida de Alejandro tuvo un propósito y una misión, ¿no? Muy importante. Y creo que eso, yo así pienso para no caer en, como tú dices, en esa depresión de que perdí un hijo, ¿no? Sino por el contrario, qué misión tan grande vino este niño a dejarnos en esta vida para poder ayudar a otros, ¿no? Y creo que es una gran misión y es una manera de poder sanarse, el poder ayudar a otros, porque creo que a eso venimos, ¿no? Ayudar a otros. Y creo que... Totalmente. Creo que realmente, pues eso es la finalidad de todo esto y del libro, ¿no? El poder ayudar a otras personas. Con que le salvemos la vida, pues a una persona,
que está sufriendo de una adicción, yo creo que ya es bastante reconfortante eso, ¿no? Totalmente, Clarita. Oye, y todo lo que dices me lleva a la pregunta de, ¿tú por qué crees que alguien se vuelve adicto a una determinada droga? ¿Es algo multifactorial? Totalmente, la adicción es multifactorial, es un componente bioquímico, biopsicosocial, ¿no? Tiene mucho que ver la parte genética de la persona, qué vulnerabilidad tiene a caer en una adicción. Hay personas que vienen de familias donde ha habido enfermedad mental o alcoholismo o depresión y esas probabilidades las hacen más vulnerables a caer en una adicción. Por el otro lado, pues también todos los factores de riesgo, ¿no? Como un hogar caótico, abusos sexuales, físicos, emocionales, pobreza extrema, estrés. Pero al final del día, todo esto que es parte de los factores de riesgo en la sociedad, pues la adicción no discrimina, ¿no? Puede tocar a cualquiera. Puede tocar al niño rico como al pobre, como al niño abandonado, como al niño más protegido. Pero sí hay niños que son más vulnerables entre la parte genética, la parte biológica, de que pueda haber enfermedad mental en la familia y pues su crianza, ¿no? O sea, la necesidad también de pertenecer de los adolescentes juega un factor importante para caer en una adicción. Ahora, las sustancias en sí, pues no hacen ningún daño. Las sustancias en sí, pues ahí están. ¿Cuánta gente consume alcohol, consume marihuana, consume cocaína, abusa de las drogas o juega o tiene periodos de comer mucho, de hacer muchas dietas, etcétera, y no cae en ninguna adicción o en ninguna compulsión? Entonces, por eso sí es multifactorial. Se tienen que dar un conjunto de cosas para que la persona caiga en una adicción. Lo que sí estoy muy, muy, muy consciente es este factor de riesgo, que es uno de los más importantes que hay, que es el empezar a consumir antes de la mayoría de edad. Y es porque el cerebro de los adolescentes no ha alcanzado su desarrollo completo. El lóbulo frontal, que es la parte delantera de nuestro cerebro, el encargado de todo lo que es razonar, memorizar, tomar decisiones correctas, el saber si me voy a la derecha o a la izquierda, la empatía, el control de impulsos, todo eso no ha acabado de desarrollarse. Entonces, ese es uno de los factores de riesgos más importantes que hay, cuando los jóvenes empiezan a consumir a temprana edad. ¿Y eso sería antes de los 18 o más bien después de los 21? Pues mira, la verdad yo sí creo que es después de los 21. Desafortunadamente la mayoría de edad la tomamos a los 18 años y hay literatura que te dice que es hasta la tercera década donde alcanza su mayor desarrollo el lóbulo frontal. Pero yo sí te puedo decir que si retrasan los jóvenes su consumo el mayor tiempo posible, o sea, si empiezan a consumir 19, 20 años, ya va a haber una conciencia diferente en ellos. No voy a decir que hay una conciencia total, porque pues todavía son adolescentes, pero mucho mejor que un niño que empieza a consumir a los 14 años, que empiezan a consumir a muy temprana edad los jóvenes. Claro, porque también está esto de que hay muchísimos jóvenes que prueban drogas, prueban el alcohol y simplemente se queda en esa vez y no lo repiten. Pero están otros chavos que, aunque ya estén en una edad muy larga, los prueban y luego se enganchan. Y justo yo creo que es por estos factores externos que mencionabas, que podrían ser desde la familia, la presión, la escuela, todo. Pero sí es muy difícil notar como esta diferencia entre que la sustancia está y aunque no se te haga adicción, puede que a otra persona sí le genere esta adicción. Pero me llamó mucho la atención cuando mencionaste que no es una enfermedad, porque no sé, como que lo asimilo, si es algo que se puede heredar y que puede estar en tu genética, ¿por qué no podría ser una enfermedad? Si es algo que lo vas a tomar y te va a hacer mal. Primero nace el modelo moral. Ajá. En donde empieza toda esta parte del juicio y del estigma hacia las personas que consumen alcohol o drogas. Son malas personas, no se merecen nada, tienen malos hábitos. Y de esta percepción de la sociedad nace la forma de tratar la adicción, que es a través del castigo, a través de no tener técnicas de prevención ni un tratamiento para
curar la adicción. Entonces nace el modelo médico, que es mucho más compasivo, mucho más empático, mucho más, y a mí me gusta que es una enfermedad primaria porque no viene de ninguna otra cosa, es una enfermedad crónica porque aunque la persona se recupere, va a cargar con esto el resto de su vida. Y es una enfermedad progresiva porque las conductas y los comportamientos de la persona que está consumiendo, como ustedes dijeron, empieza a consumir más y a tener unos comportamientos cada vez más extraños y puedes llegar a ser mortal si no se atiende, y muchas veces aunque se atienda. Lo que hoy se está viendo, aunque no tiene nada de malo este modelo médico, lo que hoy se está viendo es que el modelo médico hace como que muy triste la recuperación, como que la persona se desanima y dice, es una enfermedad crónica, es una enfermedad para toda la vida, nunca me voy a recuperar. Entonces lleva a la persona muchas veces a la recaída y a la recaída y a la recaída. Entonces el modelo de hoy no quita esto, no quita que es una enfermedad, no quita que es un cambio bioquímico, pero sí da la posibilidad de una recuperación. Habla de que que sí hay muchas personas que sí se recuperan, que hay muchas personas que cuando madura esta parte de su cerebro por sí solas dejan de consumir. Y un ejemplo muy, muy puntual es la guerra de Vietnam. Llegan muchos soldados después de haberse inyectado heroína por periodos de tiempo largos para quitarse todo ese dolor, ese estrés de lo que estaban viviendo en esta guerra tan inútil. Y llegan de regreso a los Estados Unidos, a sus familias, a una vida llena más de cosas amorosas, favorables, sin ese estrés, sin ese dolor, sin esa preocupación de que estoy matando. Y la gente por sí sola deja de consumir heroína. Entonces, esto nos hace pensar mucho que es mucho más que una enfermedad, que hay otros factores que hacen que la persona sí se recupere y muchas veces sin necesidad de tratamiento. Por ejemplo, hoy hay una nueva corriente que habla de reducción de riesgos. Y esto reducción de riesgos es, tu paciente llega y te dice, no quiero dejar de consumir. Y cuando tú le hablas de una abstinencia total, pues a lo mejor la persona te dice, ya no vuelvo a la terapia. O sea, como que de entrada estás cortando la posibilidad. Pero si tú le dices, ok, voy a trabajar contigo aunque estés consumiendo, pero vamos a ver por qué estás consumiendo, qué hay de fondo en todo este consumo, qué ganancias secundarias hay en tu consumo, por qué no puedes dejar de anestesiar este dolor que probablemente esté ahí, este trauma que probablemente esté ahí en ti, o esta enfermedad mental mal diagnosticada como podría ser un déficit de atención o una personalidad border o algún trastorno de la personalidad, una esquizofrenia, una bipolaridad, que muchas de estas personas encuentran calma en las drogas, en el caos que hay en su cerebro. Si encontramos de dónde viene el consumo, muchas veces la persona puede dejar de consumir y no fue de una abstinencia total. También hoy se ha visto que personas bien recuperadas que han trabajado su problemática que los llevó a consumir, pueden a la larga sí tomarse una copa de alcohol sin que los lleve otra vez a consumir, porque ya se dieron cuenta que hay otros recursos, otras herramientas para no anestesiar su dolor, sino para trabajar su dolor. Entonces, no es que no sea una enfermedad y no venga de una vulnerabilidad genética y de cambios bioquímicos en el cerebro, sino que ya estamos quitándole eso de que es crónica, que es para toda la vida. Quizás este enfoque hace que no sea tan desesperanzada la adicción, que haya esperanza de que sí puedo dejar de consumir o sí puedo dejar de ser un adicto. Y suena como más empático, ¿no? Trabajar desde ese contexto. Y también mencionábamos antes como, bueno, también lo estábamos platicando, como hoy en día está feo que lo diga así, pero está un poco normalizado el consumo del alcohol o, por ejemplo, el consumo de excesivo de comida. Dices que te empedas todo el tiempo y que tomas desde las 10 de la mañana, pero incluso no sabes que lo que tienes es alcoholismo, porque está un poco normalizado, como que ahí es un borracho, pero en realidad no sabe que igual y sí puede tener una enfermedad. Tienes toda la razón, hemos normalizado el consumo del alcohol, por supuesto. El alcohol lo hemos normalizado porque es una droga legal, pero al final del día es una droga y causa
una cantidad de muertes al año que es inimaginable y causa una cantidad de daños en otros órganos del cuerpo. O sea, el alcohol es una de las drogas más letales que hay. El alcohol no solo te lleva a conductas adictivas, sino te daña el hígado, te daña el corazón, te daña la boca, te daña la lengua, te daña miles de cosas más, sobre todo tu hígado. Entonces, el alcohol es una de las drogas que, o sea, si tú pones una lista de cada droga, que te lleva a la mortalidad. El alcohol es, creo que, la droga que te lleva más a la mortalidad y es algo que normalizamos. O sea, todos consumimos alcohol porque es legal, pero desafortunadamente, como tú dices, ¿cuántos jóvenes no empiezan a consumir y están muy vulnerables y caen muy rápido en una adicción? Y hay que acordarnos que también era ilegal, ¿no? Y que en algún punto también van a haber muchas drogas que se van a legalizar. Sí, ese tipo de adicciones la gente no las señala. La adicción al azúcar es comparable con una adicción a la cocaína. O sea, causa igual de adicción el azúcar que la cocaína en una persona. Y puede ser igual de dañina. Desafortunadamente, a lo que más le tenemos que abogar hoy en día es a la prevención y a la información. Tenemos como sociedad, como padres de familia, el compromiso de hablar abiertamente con nuestros hijos y decirles el daño que causa cada droga, tanto en el cerebro como en el organismo y en la vida social de la persona. Porque pues el que cae en una adicción, yo por eso le apuesto a la prevención, porque el que cae en una adicción su vida se convierte en un infierno. Lo que empezó como algo recreativo es algo ya realmente un infierno, y la verdad, la persona que consume y los que están alrededor de la persona que consume viven unas situaciones realmente escalofriantes que no se la deseas a nadie, ¿no? Y entonces, esa es la parte que los jóvenes tienen que entender, porque pues todos son Superman y a mí no me va a pasar. Oye, Clarita, y hablando de esto, ¿cuál sería el primer foco rojo que indica adicción en alguna persona? ¿Cómo los podemos identificar fácilmente? Pues mira, es una línea muy fina. Los chavos empiezan con el uso, pasan al abuso y luego empieza esta dependencia. ¿Qué quiere decir una dependencia? Pues la verdad, la persona ya no es, primero ya sus comportamientos no son los mismos que eran antes. Tú la notas. Ya no tiene el carácter de antes. ¿Por qué? Porque su cerebro verdaderamente cambió. El cerebro que tenía la persona antes de consumir ya no es el mismo cerebro que tiene después de consumir. Entonces ves comportamientos y dices, esta persona que era tan linda, tan generosa, tan tierna, ahora es agresiva, violenta, se comporta de una forma que ni te imaginas, azota puertas, pega, avienta cosas. Ahí te puedes dar cuenta. Muchas veces los papás confundimos esto con una conducta de un adolescente cuando te azota la puerta o se aislía. Entonces es muy importante observarlos. Si empieza a cambiar de amistades, si empieza a descuidar su aseo personal, su persona, si empiezan a bajar sus calificaciones, si sus amigos de antes ya no son los mismos, ya no disfruta estar con la familia, ya ahora se encierra, ya nada más quiere estar solo, empiezan a desaparecer cosas de la casa, empieza a desaparecer dinero, probablemente algo está pasando con esta persona. Qué fuerte. Y justamente la gente que está escuchando así los focos rojos así, pum, 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 sentirnos identificados, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, pues está chiquito, ay, es un adolescente, ay, pues déjalo, está creciendo. Y no tienes ni idea de lo que está pasando. No, o el típico que te dice, ay, lo puedo controlar, cuando quiera lo dejo. Eso es típico de muchos de mis amigos. Claro, todos los jóvenes dicen eso. Yo lo tengo bajo control. A mí no me va a pasar. Y cuando, y cuando menos se dan cuenta ya cayeron en una... Igual no. Igual pues dejan su fiesta y ya empiezan otro tipo de vida, se hacen más maduros, encuentran una novia, terminan la carrera y bueno, no caen en una adicción. Pero un 10% sí cae. Entonces... ¿qué hacemos con ese 10%? Entonces, por eso es que hay que estar bien informados y saber las consecuencias, saber que no todo es recreativo, que no todo es diversión, que sí puede suceder. Ahora, a lo mejor no tenemos esta vulnerabilidad genética, pero el uso continuo y en grandes cantidades por largos periodos de tiempo también pueden llevar a una persona a caer en una adicción. ¿Por qué?
porque va cambiando la química del cerebro poco a poco. Y cuando menos se dan cuenta, ya tienen una dependencia y ya no pueden dejar la sustancia. Y puede pasar 1 o 2 años en que esto suceda, y cuando sucede ya es demasiado tarde. Y eso es lo que la juventud no entiende. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta que alguien de nuestra familia está sufriendo este tipo de adicciones, ¿cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona que tanto queremos, pero que a veces no se deja o no lo reconoce? Pues mira, esa es una gran pregunta. La verdad, el que fue mi mentor, Kevin McCollin, que me ayudó durante todo el proceso de Alex, siempre me decía, todos los adictos quieren ayuda. Lo van a negar porque les da mucho miedo vivir sin su droga. La persona que deja de consumir, la persona que está en un proceso de rehabilitación, tiene que contactar con todos esos sentimientos y esas emociones, pues que en un principio lo llevaron a consumir. Entonces le da mucho miedo. Si en un momento dado se anestesió con alcohol o con drogas para no sentir ese dolor, imagínate ahora, después de estar consumiendo y que ya también ya hizo 1000 cosas más. Entonces le da mucho miedo dejar de consumir, porque va a tener que, 1, confrontar con todo lo que le llevó de entrada a consumir, y 2, con todo lo que ha hecho durante el tiempo de su consumo. Pero al final del día todos quieren ayuda, y todos hay un momento en donde si tú hablas con ellos te escuchan y se pueden ver como tú los estás viendo. A lo mejor es un espacio muy chiquito de tiempo, pero hay que aprovecharlo. ¿Y cómo llegas a ese espacio? Cuando uno entra en crisis con la persona que está consumiendo de nuestra familia o alguien que amamos mucho, entramos a la misma dinámica con ellos. Pero si nosotros tratamos de calmarnos y hablar desde el corazón empáticamente y decirle, estoy aquí, estoy para ayudarte, no voy a enjuiciarte ni estigmatizar lo que estás haciendo. No entiendo el por qué lo estás haciendo, pero si tú me explicas, yo estoy aquí para escucharte, para apoyarte, para que sepas que siempre hay una ayuda, que siempre hay alguien que te puede acompañar en este proceso, que no estás solo. Y sé que al principio va a ser difícil dejar de consumir y que vas a pasar momentos duros porque vas a entrar en un síndrome de supresión que a veces puede ser muy doloroso. Hay sustancias que te llevan a síndromes de supresión que si no están vigilados médicamente te pueden llevar a la muerte, como la heroína, el alcohol. Entonces vas a estar acompañado siempre en este proceso. Nosotros te vamos a amar, no importa qué decisión tomes. Entonces lo vas ayudando a abrirse, a decir, caray, no estoy solo, nadie me está juzgando, nadie me está dejando de amar, me están tratando con amor, con empatía, con cariño. Entonces esa persona probablemente te pida ayuda. Y es que es muy fuerte porque la familia es como ese círculo más cercano a ti en el cual cualquier comentario o situación en la que te sientas incómodo te hace sentir que estás juzgado, y es muy difícil como tocar ciertos temas o este tema de la adicción con tu familia, porque vaya, ¿qué van a pensar ellos? ¿Qué van a decir cuando tenían tantas expectativas para ti? Tú sientes que ya los decepcionaste, y no solo en estos temas, en todos, pero me imagino que en este es uno de los más fuertes, y por lo cual muchos hijos no se acercan a los padres porque siempre va a estar esta presión de ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y es una presión muy fuerte. Y como lo primero que le vas a contestar es muy importante, ¿no? Como dices, si lo vas a regañar y a decirle que es un adicto y que cómo hizo eso, qué decepción, necesitas ayuda, estás mal, pues obviamente te va a dar más para abajo. O sea, de por sí estás en un estado de ánimo muy down, te vas a sentir solo. Pero solamente quiero enfatizar muchísimo que no nos enfoquemos tanto en... O bueno, no de que nos enfoquemos, sino que no subestimemos el otro tipo de adicciones. Por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo 2 adictos al juego en la computadora. Es increíble cómo no se paran de su cuarto y les dices, es que eres un adicto. Y ellos, no, para nada, esto lo puedo controlar, eso no es adicción, sino son drogas. Y tú dices, ¿cómo no van a ser drogas si lo único que haces es te levantas y juegas?
Y justamente pasa, la tarjeta de mi mamá, perdón si los estoy quemando, pero hasta en la tarjeta de mi mamá se han visto cargos por los juegos de mis hermanos. Y de verdad que no solamente son las drogas, tenemos que echar ojo a las adicciones en nuestra casa, como es el juego, el sexo, como lo mencionábamos antes, la comida, el azúcar. En mi refri también hay muchísimos litros de Coca-Cola porque un hermano mío súper adicto al azúcar. Entonces, solamente quería desahogarme y que mis hermanos me escuchen. Pues sí sentí el desahogo, sí, que te estaban escuchando. Daniela, tienes toda la razón. Las adicciones a comportamientos, al Facebook, a las redes sociales, al sexo, a la comida, pues son igual de fuertes adicciones y son adicciones que pueden llevar a una persona hasta quitarse la vida por deudas de juego, por problemas de ese tipo, ¿no? Y sí, poco a poco tus hermanos sentados en la computadora están cambiando la química de su cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a secretar una gran cantidad de serotonina y dopamina porque pues se sienten muy felices o muy con la adrenalina del juego, y poco a poco su cerebro va a dejar de producir estas sustancias porque va a estar el circuito del placer inundado artificial. Es como si tú me dices, me saqué $10 millones, ya para qué trabajo, ¿no? Pues ya tengo mi vida resuelta. Pues igual el cerebro dice, estoy lleno de serotonina, de dopamina, de GABA, de todo lo que necesito para sobrevivir, ¿yo para qué trabajo? Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a atrofiar estas neuronas, a no producir naturalmente estas sustancias que naturalmente son llamadas las drogas de la felicidad, lo que es la serotonina, la dopamina, el GABA, todo eso que nos produce ese efecto de felicidad, como cuando nos dan un beso o cuando nos comemos un pedazo de pastel delicioso, todo eso, esas sensaciones nos volvemos anhedónicos, ya no tenemos placer. ¿Por qué? Porque ya no es, cuando dejamos de consumir o de jugar o de alguna de esas adicciones, nuestro cerebro se vuelve anhedónico, ya no percibe el placer porque ya no está produciendo esas sustancias. Y es cuando entramos en depresión y el adicto dice, ay, si en 5 minutos me puedo sentir bien si vuelvo pues a jugar mi jueguito en la computadora, o vuelvo a fumarme un cigarro de marihuana, o me echo una cubita, o me doy un pase de cocaína, el cerebro los engaña y les dice una vez no va a pasar nada, y empieza una vez más el ciclo de consumo. Y Dani, si tú quieres hablar con tus hermanos, no los ventanees, mejor diles que estás preocupada. No, hombre, eso tiene que como 15 años, de verdad que yo me he documentado muchísimo sobre este tema. De hecho, hay algo que quiero recalcar, y es que esas personas que juegan muchísimo van completando logros dentro de un mundo virtual. Entonces, cuando van a la vida diaria, ellos ya no tienen esta necesidad de lograr más cosas porque ellos ya están ganando o ellos ya están teniendo una satisfacción de vida en un juego. De hecho, ellos tienen una comunidad ahí dentro, ganan dinero ahí adentro, y entonces todo esto inconscientemente se vuelve como una vida, y a la vida real ya no tienen esas aspiraciones de lograr las cosas o de ganar dinero porque lo tienen de manera virtual. Se me hace algo fuertísimo. Totalmente, y entonces yo creo que tienes que cambiar tu narrativa con ellos. Tienes que hablarles desde esta empatía, desde esta preocupación, desde esta compasión, de decirles, estoy preocupada por ustedes. ¿Qué va a pasar cuando ya pase la pandemia y tengan que salir al mundo a vivir la vida real? Entonces, trabajen esta parte de buscar otras cosas que les causen placer fuera de todas estas cosas virtuales y todas estas redes sociales o internet o jueguitos o... Te voy a mandar luego un artículo de cómo los juegos causan una adicción muchas veces muy parecida a la de la cocaína. Me encantaría, Clarita, para ponérselos ahí en su puerta y que lo lean todo el día. Y hablando de depresión, Clarita, ¿cuáles son esas señales en las que tenemos que estar muy atentos sobre alguien que nos quiere decir que ya no quiere vivir, o que para saber que alguien ya está perdiendo las ganas de vivir? Estar muy pendientes de eso, de ese lenguaje a veces no verbal de la persona, de lo que te está diciendo. Muchas veces en psicología hay terapeutas que te dicen, ay no,
está llamando la atención. Si se hubiera querido matar, no se hubiera tomado aspirinas, porque ya ves que hoy con el Tylenol y ese tipo de cosas, muchas jovencitas se toman los frascos enteros y claro que se van al hospital, pero es una intoxicación más bien del hígado y muchas veces arruinan su hígado. Y entonces los papás dicen, ay, si se hubiera querido matar, mejor se hubiera cortado las venas o hubiera tomado algo, hubiera tomado una decisión. Y no es cierto, son llamadas. ¿Cómo que digan eso? Sí, hay, No digas esa frase, suena hasta retadora. pero Suena sí que, a ver, no, hazlo. a ver, ¿no lo han escuchado? A mí Claro que sí. a mí me pone de correr cuando escucho decir al papá, si hubiera querido hubiera agarrado el Ribotril que está o el Valium. Yo lo he escuchado 1000 veces, o sea, muchísimas veces. Está llamando la atención y no es cierto, es un grito de ayuda de ese adolescente. Si vieron ustedes la serie de 13 razones por qué, ahí están viendo cómo estos niños están bulleados, lastimados, juzgados, Violados sexualmente. alejados, estos grupitos de tú no perteneces, todas esas son señales de que un niño está sufriendo y o se va a cortar para sentir alivio, o va a comer, o va a dejar de comer, o va a meterse en alguna sustancia. Y esos son los síntomas que vamos viendo. Un niño que se encierra, que se aísla, que pierde el apetito, que deja de ver a sus amigos, que deja de ser funcional. Es muy importante esta parte de ser funcional. Cuando ya no quieren levantarse para ir a la escuela o van todos con la lagaña, sin bañarse, se la pasan sus calificaciones empiezan a bajar. Todas esas son señales que este niño está sufriendo algo. Y tú como papá a veces dices, ay, pero si lo tiene todo, si está feliz, si es deportista, si está guapo, si es carismático, tú no sabes qué le está afectando a él. A lo mejor es una estupidez. A lo mejor el hermano lo volteó a ver feo el otro día, pero a él le afectó de una manera muy diferente. Hay niños más resilientes que otros. Entonces hay que ver esa capacidad de los niños de, pues como diríamos en la resiliencia, de la enfermedad a la salud, ¿no? ¿Cuántos niños pasan de estar mal al bienestar inmediatamente? Esos niños tienen una resiliencia. Los que ves rezagados, que no pueden salir adelante, que sus calificaciones bajan, que dejan de tener los amigos que tenían antes, que se vuelven silenciosos o se vuelven agresivos, algo está pasando con ellos. Hay que poner atención. Más vale pecar de que sea nada más una conducta de una adolescente y las hormonas de un adolescente, a que se nos vaya algo tan importante. Entonces, cuando duermen mucho, están tristes, no comen o comen mucho, o ya no quieren salir con sus amistades, o su apariencia física, dejan de hacer ejercicio, dejan de participar, dejan de querer estar con la familia, todo eso son focos rojos. Hay que estar pendiente de todo eso. Y yo quiero hacer un hincapié a la pregunta de Fernanda porque me parece muy importante. Cuando nos damos cuenta que alguien de nuestros conocidos o de que un mismo familiar ya no quiere vivir, y poníamos este ejemplo de esta frase tan fuerte que es mal utilizada, ¿cómo podríamos acercarnos a esa persona y ayudarlo, ¿no? O sea, sin ser sarcástico, sin hacer más daño, porque, wow, esa frase no lo quiere hacer, lo está haciendo por llamar la atención, creo que genera más daño y que empeora toda la situación. ¿Qué nos recomendarías tú como para realmente acercarnos a ellos? Yo creo que el hablar desde ti, desde el corazón. Siempre cuando llegamos con alguien y le decimos, ¿qué te pasa? Ya de entrada estamos cortando la comunicación. Yo creo que si nos acercamos y le decimos, estoy muy triste, estoy muy preocupada, tengo mucho miedo de verte así. ¿Qué te está pasando? Quiero ayudarte. ¿Cómo puedo ayudarte? Porque de verdad yo me siento triste, me siento con mucho miedo de que te pueda yo perder, de que ya no puedas estar aquí. Para mí tu vida
es muy importante. Parte de tu vida es mi vida. O sea, necesito que tú estés bien para yo poder estar bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿O qué necesitas de mí? ¿Qué te puedo yo dar de mí? Yo creo que cuando hablamos desde ese contexto y no de tanta confrontación, podemos acercarnos más a la persona. ¿Y realmente hay una solución? O sea, modificar estos sentimientos ajenos. Yo creo que hoy en día la farmacología tiene medicamentos muy buenos para poder ayudar a una persona que está viviendo en depresión. Hoy, antes nos daba miedo, es que son adictivos, no es cierto. Hoy un buen psiquiatra que te da un buen diagnóstico y te puede dar una pastillita que nosotros llamamos una happy pill, puede ayudar a la persona realmente a que la química de su cerebro empiece a reestructurar. Los pensamientos estresantes, la adicción, el consumo de drogas, el estar triste va cambiando, va modificando nuestra química. Y eso hace que nos entremos en depresión porque no estamos produciendo las sustancias que necesitamos para sentirnos felices, tranquilos, en paz. Entonces, cuando no las producimos por nosotros mismos o estamos produciendo demasiado cortisol porque estamos muy estresados o n número de sustancias que hay, el psiquiatra tiene la posibilidad de con fármacos ayudarnos a regular todo lo que... Y no tienen que ser fármacos para toda la vida. Una vez que el psiquiatra, llevando un buen tratamiento farmacológico con la persona, regule todas estas emociones y estos estados de ánimo, poco a poco puede ir la persona dejando de consumir estos fármacos. Y hay muchos que ya no son adictivos y que ayudan muchísimo a cambiar el estado anímico de la persona. Entonces, un buen tratamiento farmacológico con un buen psiquiatra es de gran ayuda en estas cosas y llevan a la persona a no quitarse la vida, sino a querer vivir porque están regulando esas emociones los fármacos. Clarita, muchísimas gracias en verdad por tu tiempo. Creo que aprendimos muchísimo y yo quiero concluir platicándote que cuando supe sobre tu historia, empecé a escuchar las entrevistas para conocerte un poquito más. Cada vez te quería escuchar más y más y más y como que dije, wow, qué mujer. En verdad siento que de alguna manera también tú eres un ángel terrenal que por medio de la palabra ayudas a personas y yo me quedo con la historia que contaste en una entrevista que después de tu primer hijo no podías tener otro y en eso llegó Alejandro, llegó Alex, que fue como un milagro. Siento que Alex y tú son unos ángeles que vinieron a este mundo con una misión en particular y creo que de verdad eso es lo que está sucediendo y eres un angelito de la guarda, literalmente. Qué linda, muchas gracias, para nada, pero muchísimas gracias. Y yo me quedo, Clarita, con esta forma de sanación que tú recomiendas de no solo quedarnos con el área de sí, los fármacos, estoy totalmente de acuerdo, la gente debe ir al psiquiatra, los medicamentos nos ayudan a regular nuestra serotonina, nuestras emociones, pero también la parte de preocuparnos ¿por qué tenemos ese trauma o qué es lo que queremos ocultar? Esta parte más emocional de corregir ese daño desde el fondo, desde qué es lo que nos encaminó a todo esto y para mí eso es lo más importante, sanar nuestros corazones primero y después continuar con un tratamiento y como que los dos de la mano. Yo creo que esa es la forma adecuada en la cual las personas podemos retomar el camino correcto. Pero me quedo con la parte de la prevención y la prevención desde el amor. Que cuando veas este tipo de personas, y de verdad que ahorita me cayó como un 20, que siempre que le digo a mis hermanos se los digo gritando, haciendo pancho, diciendo lo decepcionada que estoy. Y no, realmente después de este podcast voy a subir, los voy a abrazar y les voy a decir qué sienten. ¿Cuál es este motivo, el por qué les gusta estar encerrados, ¿no? Y todo desde el amor creo que hace un mejor labor. Ay, hasta rimó. Entonces... va a ser eslogan. ¿Tienes redes sociales para que te puedan seguir o Facebook vi que tenías para que puedan ponerse en contacto contigo también? Alex y Clarita Sierra. Mi mail es luchandoporlavida2016@gmail.com y también tengo una página web que es luchandoporlavida2016.com, creo. Perfecto.
pues espero que también si alguien está interesado en platicar contigo, que se sientan con toda la libertad de mandarte un correo, escribirte por Facebook. A luchando por la vida 2016 @gmail.com y yo encantada se los contesto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Recuerden que me pueden seguir a mí en todas las redes sociales como @feraltuzar. A mí como @Kenny Samantha. Y a mí como @Dani Uribe Díaz. Muchísimas gracias. Y Fer, cuéntanos dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @vozferoz. Solamente en Twitter estamos como @vozferozmx. Y recuerden que también tenemos nuestra página con artículos padrísimos de nuestros expertos, de nosotras, un buzón de preguntas anónimas, por también si nos quieres localizar, preguntarnos algo, en www.vozferoz.com. Nos puedes escuchar todos los miércoles y domingos por Apple Music, Spotify y YouTube. Muchas gracias. Esto fue Voz Feroz. Bye. Bye. Voz Feroz.